Bueno, vamos a entrar en la plática del día de hoy. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el pasaje que leímos al principio de la reunión y también lo que cantamos el día de hoy. Y es el siguiente título, es Nuestras palabras crean realidades. Nuestras palabras crean realidades. Déjate una pregunta. ¿Has considerado últimamente el poder que tienen tus palabras? ¿Estás consciente del poder que tienen tus palabras? ¿Estás consciente que tus palabras moldean tu realidad? ¿Moldean o determinan en muchos casos cómo experimentas la vida? ¿Cómo son tus relaciones personales? ¿Estás consciente que tus palabras, la manera en que tú hablas, afectan a quienes te rodean, para bien o para mal? ¿Has considerado eso últimamente? Si no lo has hecho, el día de hoy vamos a explorar cómo nuestras palabras crean realidades y cómo podemos usar nuestra palabra para bien. ¿Sí? Porque créeme, en muchas ocasiones tú y yo utilizamos nuestras palabras mal, las utilizamos para el mal. De hecho, si tú piensas en tu propia vida y consideras algunas de las heridas con las cuales tú cargas, heridas con las que tal vez llevas años lidiando en tu corazón, muchas de ellas tienen su origen, esas heridas tienen su origen en cosas que alguien te dijo, en palabras que alguien te dijo a ti. ¿Sí? Todos sabemos que esto es verdad. Entonces el día de hoy vamos a explorar esto, cómo nuestras palabras crean realidades. Pero antes de poder entender cómo nuestras palabras crean realidades, empecemos viendo cómo Dios utiliza su palabra. ¿Sí? En la Biblia aprendemos dos cosas fundamentales acerca de Dios. En cuanto hables la Biblia, aprendes dos cosas fundamentales acerca de Dios. Número uno es que Dios es creador. En cuanto hables la Biblia, primer capítulo de Génesis, descubrimos que Dios es un Dios creador. Pero no solamente esto, inmediatamente aprendemos que Dios crea a través de sus palabras. Dios crea a través de lo que Él dice. En el relato de la creación en Génesis, vemos repetidamente la siguiente frase. Vemos la frase, dijo Dios y vio Dios que era bueno. ¿Verdad? Los primeros versículos de Génesis, vemos esta frase una y otra vez. Por ejemplo, en Génesis 1, 3 y 4 leemos, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Como podemos ver en este pasaje, ¿sí? Las palabras de Dios tienen el poder de crear realidades. Sea la luz y fue la luz. ¿Verdad? No dijo Dios sea la luz y nada pasó. No, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de crear realidades y determinar la naturaleza de lo creado. ¿Sí? Por eso, Dios dijo y vio Dios que la luz era buena. La naturaleza de aquello que Dios había creado era bueno. ¿Sí? La palabra de Dios, una vez hablada, sale de la boca de Dios y ejecuta aquello que Dios dice. Hace que lo que fue hablado por Dios se vuelva una realidad. Por eso en Isaías 55, 11, algo que leímos al principio de la reunión, dice lo siguiente, dice, la palabra, está hablando Dios, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow, esa es una buena noticia, es algo que tú y yo debemos estar agradecidos de poder saber que la palabra de Dios funciona de esa manera. Porque todo lo que Dios ha hablado sobre ti, acerca de ti, la promesa es que no va a volver a Él vacía, sino que esa palabra va a ejecutar, va a hacer aquello que Dios dijo. ¿Sí? Así es como funciona la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto acerca de Dios desde su palabra? ¿Por qué es importante que entendamos esto acerca de Dios y su palabra? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Lo cual quiere decir que al ser creados a imagen de Dios, nosotros también somos creadores. ¿Sí? Hay personas que son muy creativas, tal vez unas más que otras, ¿verdad? Pero al final somos creadores. ¿Sí? Tenemos esta habilidad que recibimos por ser creados a la imagen de Dios, que podemos crear cosas. Y por ser creados a la imagen de Dios, nuestras palabras también tienen el poder de crear realidades. No al nivel de Dios, no igual a Dios, pero nuestras palabras tienen un poder, tienen cierto nivel de poder para crear realidades y determinar el carácter de lo que creamos, así como sucede con Dios. Déjame te doy algunos ejemplos de cómo tus palabras tienen poder para crear realidades. La atmósfera que se experimenta en tu casa ha sido creada por tus palabras, por cómo tú hablas, por lo que hablas, por cómo lo haces. Esa es una verdad. La calidad de nuestras relaciones personales, ya sea en el matrimonio o con nuestros hijos o con nuestros amigos, en gran parte son el resultado de lo que hablamos y de cómo hablamos. Nuestras palabras crean realidades, así como la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice lo siguiente acerca de nuestra boca, acerca de nuestra lengua, acerca de nuestras palabras. Dice, la lengua tiene el poder de dar vida o muerte. Aquellos que hablan mucho enfrentarán las consecuencias de sus palabras. ¿Sí? Ahí está hablando de nuestra lengua, de nuestra boca, de nuestras palabras. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando, ¿verdad?, de la manera en que hablamos, no me estoy refiriendo a algunas frases positivas, aprendidas, memorizadas, ¿verdad?, que a veces podemos decir durante el día, porque a veces los cristianos, ¿verdad?, tenemos nuestros pasajes favoritos, nuestras frases favoritas que decimos, que oramos, que confesamos, y tal vez tú digas, bueno, pues eso va a ser suficiente, ¿verdad? Porque tengo estas frases y con estas frases voy a impactar la realidad de mi vida. Y puede ser que ayude, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo exactamente cuando hablo de la manera que hablamos, sino estoy hablando de nuestros patrones de comunicación. En otras palabras, ¿cómo hablas tú realmente? Si tomáramos todas tus palabras, incluyendo esas frases espirituales que te sabes, incluyendo esos versículos que repites, ¿cuál es el patrón de comunicación que tú tienes? ¿Es un patrón sano o es un patrón tóxico? ¿Cómo es? Porque déjame decirte algo que tal vez nadie te lo ha dicho. El que tú tengas frases espirituales, el que tú tengas versículos memorizados, no es una garantía de que tu manera de comunicarte es sana. No lo es. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. No lo es. De hecho, yo me atrevería a decir que hay muchas personas religiosas con un vocabulario hiperespiritual que su manera y su patrón de hablar es negativo, no es sano,
no es productivo, no es edificante. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cómo comunicamos, de cómo hablamos, estamos hablando de nuestros patrones de comunicación. Y un patrón es la forma o modelo que se usa frecuentemente. Regularmente, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Muchos estudios psicológicos han demostrado que patrones de comunicación negativos, de crítica, son devastadores en las relaciones personales, afectan la salud mental de las personas. Por eso yo decía ahorita, ¿verdad? La manera en que tú hablas crea una realidad en la atmósfera de tu familia, crea una realidad en tus relaciones personales. Porque si tú tienes un patrón de comunicación que es negativo y es crítico, es ofensivo en muchas ocasiones, tiene hasta la capacidad de afectar la salud emocional de las personas que te rodean. Ese es el poder de nuestra lengua. Así que vamos a ver patrones de comunicación sanos en contra de tóxicos. ¿Sí? Y tú y yo, sería bueno que aprendiéramos y nos esforzáramos, ¿verdad?, para tener los patrones de comunicación correctos. Volviendo a lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Algunos cristianos tienen un vocabulario religioso. Y mira, si tú has estado algún tiempo aquí en Epicentro, tú sabes que en Epicentro no es nuestra costumbre tener un lenguaje religioso. Por lo menos desde la plataforma y desde mi posición, yo invito a las personas a no tener un lenguaje religioso. ¿Por qué? Porque tristemente muchos cristianos tienen un vocabulario religioso, pero su comunicación está marcada por el pesimismo, por la manipulación, por la mentira, por el menosprecio, por la crítica. En la misma frase pueden salir versículos bíblicos, pero el patrón detrás de esta comunicación es negativa, es pesimista, es de manipulación. ¿Sí? Cuando nuestros patrones de comunicación no son sanos, las frases religiosas regularmente son parte de la misma manipulación. Las frases religiosas son parte del problema cuando tu patrón de comunicación no es sano. Es parte de la misma manipulación. Déjame, te pongo un ejemplo. Imagínate a un par de papás que están teniendo problemas con un hijo adolescente. ¿Sí? Un hijo adolescente que tiene problemas en la escuela, se está portando mal. Pero este par de papás son religiosos. Tienen frases, tienen versículos que utilizan al momento de hablar. Pero su patrón de comunicación no es el más sano. Así que aquí está la conversación de estos padres con su hijo. Empieza el papá diciendo: hijo, estoy muy preocupado por ti. La Biblia dice que debemos instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero parece que tú estás empeñado en desviarte. No sé cómo Dios puede bendecirte si sigues así. Ya empezaste a detectar, ¿verdad? Ahí están los versículos, las frases cristianas, pero el patrón de comunicación es pesimista, es negativo, es crítico. La mamá sigue: deberías agradecer a Dios cada día por lo que tienes, pero parece que no valoras nada de lo que hacemos por ti. ¿No te das cuenta que estás desperdiciando los dones que Dios te ha dado? Y luego sigue el papá: además, ¿cómo puedes llamarte cristiano y comportarte de esa manera? Jesús nos enseñó a ser obedientes y respetuosos. Eres una vergüenza para la familia. Si realmente tuvieras fe, no estarías metido en tantos problemas. Tal vez deberías pasar más tiempo en oración y menos tiempo con tus amigos. Y termina la mamá:
No olvidemos que la paga del pecado es muerte. Si sigues así, te vas a condenar. Nos estamos sacrificando mucho por ti y así nos pagas. Eres una gran decepción. Este diálogo que acabo de leerles, o en este diálogo que acabo de leer, se puede observar cómo los padres utilizan frases y conceptos religiosos, pero lo hacen de una manera que transmite pesimismo, manipulación, menosprecio y crítica. ¿Sí? Entonces ahorita les dije, el que tú utilices frases cristianas, versículos cristianos, no es una garantía de que estás hablando sanamente. Ese tipo de comunicación que acabamos de ver no es constructiva. Puede dañar profundamente la relación de los padres con sus hijos. Puede dañar la autoestima del adolescente. Imagínate un hijo que le digas, eres una gran decepción. A los 14, 15 años que escuche esas palabras de sus padres. Puedes dañar la autoestima de tus hijos, ¿sí? Puedes crear un ambiente negativo en la familia, en la casa, en la relación. Un hostil, ¿verdad? Un ambiente hostil en lugar de uno de apoyo y crecimiento espiritual. Por eso Colosenses 4:6, Pablo en Colosenses 4:6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo utilizamos nuestras palabras, porque nuestras palabras crean realidades. Veamos dos aspectos de nuestras palabras que, si los entendemos, pueden ayudar a que desarrollemos mejores patrones de comunicación, ¿verdad? Y no se te olviden estas cosas, ¿verdad? Y están sacadas, ¿verdad?, de cómo es la palabra de Dios, pero de cómo son las palabras en general. Número uno es que las palabras son como semillas. Todas las palabras que tú y yo hablamos son como semillas, especialmente aquellas palabras que hablamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a tu esposo, a las personas cercanas a ti. Marcos 4, 26 y 27 dice: cuando un hombre echa semilla en la tierra y se duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Con mucha facilidad decimos ciertas cosas no sanas, cosas tóxicas. Y meses después, años después, no nos gusta, ¿verdad?, lo que resultó de esas palabras. No nos dimos cuenta cómo sucedió, así como le pasó a esta persona. Pero es ignorar que las palabras son como semillas. Palabras que hoy decimos pueden parecer insignificantes, pero créeme, son semillas que van a crecer y tendrás que cosechar lo que tú siembres. Por eso muchos padres pueden tener relaciones más o menos llevables con sus hijos mientras son niños, son adolescentes, pero luego los hijos crecen, se vuelven jóvenes y adultos y ya no quieren tener nada que ver con los papás. Y en muchas ocasiones es que esos papás están cosechando lo que sembraron a lo largo de su vida con sus palabras para con sus hijos. Esas palabras que en determinado momento parecían insignificantes, crecieron y crearon una realidad en el corazón de sus hijos. ¿Sí? Número dos. Número uno era que que las palabras son semillas. Número dos, las semillas dan fruto según su género, lo cual quiere decir que tus palabras van a dar fruto según su género. Génesis 1:11 dice: las semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provienen. Y eso fue lo que sucedió. Así dijo Dios que iba a funcionar la semilla. La semilla va a producir según su género. ¿Sí? Quiere decir que si la fuente que está sembrando la semilla, está dando la palabra, si no es una fuente sana, si no es una fuente redimida, humilde, tal vez el fruto que va a dar no es muy bueno. No nos confundamos.
Las buenas palabras dan vida y crean atmósferas que podemos disfrutar en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Las malas palabras contaminan y destruyen vidas. ¿Verdad? Cuando digo malas palabras no es una grosería, estoy hablando de cuando tus patrones de comunicación son pesimistas, son negativos, son de juicio, son de crítica. Cuando eso sucede, ¿verdad? El resultado va a ser obvio. ¿Por qué? Porque las semillas dan fruto según su género. Las palabras ofensivas hieren. Las palabras de ánimo levantan. Las palabras tóxicas envenenan. Las palabras deshonestas crean falsas esperanzas. Y las palabras sabias guían. Las palabras dan fruto según su género, porque son como semillas. Hay muchos estudios acerca de la comunicación, por ejemplo, de los padres con sus hijos, especialmente cuando los hijos se están desarrollando, están creciendo. Y estos estudios encuentran que los niños expuestos a un lenguaje positivo en el hogar son más inteligentes en la escuela, tienen más habilidades cognitivas en la escuela, ¿sí? Tienen éxito académico, porque desde niños en su casa se les habló bien, se les trató bien, ¿sí? Las palabras dan fruto según su género. Y ahorita vimos este ejemplo, ¿verdad? De estos papás, sí, con un lenguaje religioso, sí, con versículos ahí entre las frases, pero el patrón de comunicación era negativo, era pesimista, era crítico, era de juicio. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Pero ¿cómo podemos hablar en ese mismo escenario? ¿Sí? Si no queremos tener ese patrón de comunicación, si queremos tener un patrón de comunicación sano, que dé vida, que dé ánimo, que levante a nuestros hijos de los problemas en los que están. Entonces vamos a ver esta misma comunicación de los padres con este hijo adolescente que está teniendo problemas. Empieza el papá. Hijo, estamos aquí porque nos preocupamos mucho por ti. Sabemos que las cosas no han estado yendo bien en la escuela últimamente y queremos entender cómo podemos apoyarte mejor. Tu educación es importante para tu futuro y estamos aquí para ayudarte a superar estos desafíos. Qué diferencia, ¿verdad? No está hablando religiosamente, no está utilizando versículos de la Biblia para manipular, pero el mensaje es el correcto, el mensaje es sano, el mensaje es un mensaje que va a animar y va a ayudar verdaderamente a su hijo. La mamá dice: entendemos que ser adolescente puede ser complicado. Queremos que sepas que estamos aquí para ti, sin importar qué. Sabemos que tienes el potencial para hacer grandes cosas y estamos comprometidos a trabajar juntos para encontrar soluciones. Sigue el papá. Creemos en ti y en tus habilidades. Sabemos que a veces puede ser difícil mantener el enfoque y la disciplina, pero estamos aquí para ayudarte a navegar por esto. Queremos asegurarnos de que tengas todo el apoyo que necesitas para tener éxito en la escuela y en la vida. Y termina la mamá. También es importante recordar que todos cometemos errores y eso está bien, eso es normal. Lo que importa es cómo aprendemos y crecemos a partir de ellos. Queremos que sepas que siempre puedes contar con nosotros para escucharte y apoyarte sin juzgarte. En este ejemplo, ¿verdad?, que acabo de leer, la conversación se apoya realmente en un apoyo positivo. Es el corazón de los padres realmente apoyar a su hijo. Hay comprensión de lo que está pasando, hay el deseo de colaborar con su hijo y son padres que creen verdaderamente en el potencial de su hijo adolescente. Se evita la crítica, el juicio, pero se evita también la manipulación, la condena religiosa.
Se opta mejor por un lenguaje, ¿verdad?, que promueve la confianza mutua y el trabajo en equipo para superar los desafíos. Yo no tengo mucho problema cuando a mí me dan estas dos opciones. Me dice, Roberto, ¿tú cómo quieres hablar? ¿Quieres hablar como el primer ejemplo? Donde sí nos vemos muy conocedores de la Biblia, muy espirituales, pero detrás de esa fachada hay juicio, hay pesimismo, hay manipulación. O quiero hablar de una manera sana, que quiero que mi patrón de comunicación sea sano o sea tóxico. ¿Cómo queremos hablar? Yo no batallo mucho para saber cómo quiero hablar. Nuestras palabras tienen un poder increíble. Es importante que tú y yo lo entendamos. Al igual que Dios, nuestras palabras crean realidades. Nuestras palabras determinan el carácter de las cosas que nos rodean. Ese es el poder de tus palabras. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo desarrollar patrones de comunicación que reflejen amor, que reflejen honestidad, que estén llenos de esperanza. Así es como deberíamos de hablar tú y yo, entendiendo que nuestras palabras crean realidades.